Vamos a hablar de la displasia de cadera en perros de raza pequeña. Vamos con el vídeo. Bueno, pues lo primero que quiero explicar es que os he separado la displasia de cadera en perros de raza pequeña y en perros de raza grande. Y vamos a hablar ahora de los perros de raza pequeña. Primero, en ellos, la displasia de cadera es mucho menos frecuente. Los perritos pequeños normalmente están conformados de una genética, por así decirlo, más liviana, pesan menos y sus caderas sufren menos. Y además encontramos menos problemas en cuanto a la conformación de la estructura de la cadera. La estructura de la cadera se compone básicamente, la articulación de la cadera se compone de dos huesos. A uno que llamamos acetábulo, que tiene forma de media luna, que es el propio hueso de la pelvis, y otro hueso que ya forma parte de la pata, que es la cabeza del fémur. Y este fémur lo que hace es, con esta cabeza, encajar, como lo veis en esta forma, encajar en el acetábulo. Por tanto, un perrito que no tiene displasia de cadera, como en la imagen que os voy a poner, es un perro en el que el acetábulo es perfectamente redondo y la cabeza del fémur es perfectamente redonda, de tal manera que estas dos piezas están perfectamente encajadas. Esta sería la imagen de un perro que no tiene displasia de cadera. Y de ahí hasta el máximo grado, el grado 5. Empieza un perro con una displasia de cadera grado 1, es un perro que ya no está tan encajado, es decir, hace esta forma. Grado 2, más fuera, grado 3, más fuera, grado 4 y grado 5 es en el momento en el que la cabeza del fémur y el acetábulo están completamente separados. Y es aquí donde cambia la estrategia en un perro grande y en un perro pequeño. En un perro grande tendríamos un problema serio porque esto tiene que soportar mucho peso y haríamos unas determinadas técnicas para solucionar ese problema. En un perro pequeño, como es el caso de Chato, en el que veis, hablamos de perro pequeño que pesen entre 10-12 kilos para abajo, en un perro pequeño, cuando estas caderas dan problema, cuando no está encajada y esta cadera lo que está haciendo es artrosis, lo que hacemos es, como en el caso de Chato, que vais a ver su radiografía, es quitar, cortar la cabeza del fémur, porque preferimos que no tenga cabeza antes de que esa cabeza esté raspando y esté haciendo daño en la articulación. Pero antes de quitar la cabeza del fémur, ahora hacemos también otras técnicas bastante novedosas que yo os invito a seguir en nuestros vídeos, que son los implantes de oro. Pero esto lo vais a buscar en un vídeo que os vamos a proporcionar con esta técnica que frena la artrosis tanto en perros grandes como en perros pequeños, que es la aplicación de implantes de oro alrededor de la articulación. Muchos de vosotros nos preguntáis cómo sabemos, cómo identificamos que nuestro perrito tiene bien las caderas. Pues es una prueba que es muy importante hacer, sobre todo, fijaos, en Westies, en Carlinos, en Bulldog francés, hablando de razas pequeñas, porque son perros muy predispuestos a tener displasia de cadera. Es muy importante que solicitéis a vuestro veterinario que os haga una radiografía de control de cadera, porque es la mejor manera de saber si el perro está afectado o no. Estas radiografías se hacen en una posición muy determinada, con el perro normalmente sedado y completamente estirado, en la posición en la que nos encontramos las personas. Muchas veces, si no hemos hecho esta radiografía, también nos contáis, pues mira, es que mi perro cojea. Bueno, la cojera, tanto sea unilateral como bilateral, de una patita o de las dos, es siempre, una de las pruebas que hay que hacer siempre es confirmar que el perrito no tenga displasia de cadera, porque a veces incluso hay problemas de rodilla, problemas de tarsos, hay problemas en otros lugares del sistema musculoesquelético del perro, pero además también las caderas están afectadas. Y es muy típico, además, operar una rodilla y tener una lesión grave en la rodilla de un perrito, y centrarnos en ese problema y no hacer un diagnóstico de la cadera que muchas veces pues está ahí como oculta, a veces no se mira, a veces saltan otros problemas más evidentes, pero es muy importante controlar que las caderas están perfectas.